En el vídeo anterior descubrimos cómo George Lucas daba, como diría Obi-Wan Kenobi, los primeros pasos en un mundo mayor. Lucasfilm, la empresa creada por el cineasta, parecía haber llegado a un acuerdo con 20th Century Fox para rodar una película titulada The Star Wars. Sin embargo, para poder seguir adelante con la producción y materializar de forma definitiva el contrato, debía haber un guión sólido sobre la mesa. Después de casi año y medio de trabajo en un primer y segundo guión, George Lucas y Gary Kurtz, productor de la película, decidieron que, para poder avanzar en la preproducción y convencer a los directivos de 20th Century Fox, necesitaban empezar a trabajar en el aspecto visual de la película. Además, Kurtz no podía llevar a cabo un presupuesto realista para la cinta hasta tener al menos una idea del aspecto visual de los escenarios, por lo que esto se convirtió en algo primordial. Así surge el nombre de Ralph McQuarrie, sin duda una de las personas a las que le debemos el aspecto visual de la saga, y en concreto de la trilogía original. McQuarrie era un dibujante que llamó la atención de algunos animadores cinematográficos por diseños conceptuales que dibujó para la compañía aérea Boeing. En 1973 coincidió precisamente con Lucas, quien, impresionado por el trabajo del artista, ya le habló de su proyecto de una película de ciencia ficción espacial. Así que, en enero de 1975, cuando Lucas y Kurtz se lanzaron a buscar a un artista conceptual que plasmara en dibujo las ideas de Lucas, Ralph McQuarrie fue el elegido. Así pues, Lucas y McQuarrie se reunieron para dar los primeros pasos en lo que terminaría siendo historia del cine. En primer lugar, trabajaron en 10 imágenes donde Ralph iba haciendo diferentes diseños siguiendo las descripciones de George y este los iba corrigiendo. Entre aquellos diseños había un enfrentamiento entre Darth Vader y un joven llamado por aquel entonces Starkiller. De hecho, el propio McQuarrie cuenta que la primera descripción de Lucas sobre Vader era la de una figura alta y oscura, con un gorro metálico similar al de un pescador, que continuara en un yelmo que le cubriría el rostro. También Lucas traía una imagen de un lemur para uno de los personajes, lo que sirvió de primer modelo para lo que terminaría siendo Chewbacca. Aunque el nombre de McQuarrie es el que más fama ha adquirido de los artistas que trabajaron en la trilogía original, no fue el único que estuvo desde el comienzo en el proyecto. Lucas y Kurtz no solo querían dibujos conceptuales, también querían trabajar en los modelos de naves que aparecerían en la película. De nuevo, esto era esencial para Kurtz para poder diseñar un presupuesto. Lucas se reunió entonces con Colin Cantwell, quien a finales de 1974 estaba trabajando en diseños de cohetes para el planetario de San Diego. Su trabajo impresionó muchísimo a Lucas. Además, Cantwell había trabajado ni más ni menos que en la película 2001 Odisea en el espacio, trabajando en modelos de las naves que aparecían en esa película. Algunos de los diseños que creó en aquellos primeros días, como el del ala Y, fueron los diseños que llegarían hasta la película y al imaginario de los fans. El tercer nombre importante, que completó el trío de artistas conceptuales que dieron forma a Star Wars, fue Alex Taboularis, quien se encargó de los storyboards, es decir, un desarrollo en viñetas que narraba de forma visual las escenas de acción de la película. Su función también fue clave desde un comienzo, pues Kurtz necesitaba saber cómo serían las escenas de acción para poder diseñar el presupuesto de la cinta. 20th Century Fox seguía sin mostrar demasiado interés por el desarrollo de la película, y muestra de ello fue que no pagó el trabajo de los 3 artistas contratados por Lucas. El dinero, por tanto, lo tuvo que poner el cineasta de su propio bolsillo, invirtiendo para ello parte de las ganancias obtenidas por American Graffiti. Abril de 1975 fue un mes importante para el desarrollo de la película. Tras varios meses de trabajo, se completaron una serie de dibujos, modelos y storyboards que llevaron a todo el equipo de trabajo a tomar la determinación de comenzar la producción de la película. Esto era además muy importante para conseguir que Fox financiara finalmente la cinta. Lo siguiente fue tomar otra decisión vital. La producción tendría lugar en Londres. Esto respondía a 2 motivos principales. Los costes de producción en Inglaterra eran casi la mitad que lo que la película habría costado de rodarse en Estados Unidos. Y por otro lado, Lucas tenía una intención de rodar las escenas con parajes desérticos en el norte de África, por lo que a nivel logístico tenía mucho más sentido tener la base en Londres que en algún punto de los Estados Unidos. Lucas tampoco había dejado de trabajar en el guión.
De hecho, por aquel entonces estaba trabajando en la idea de tener un personaje femenino como protagonista. La princesa había desaparecido del guión, así que Luke Starkiller se convirtió en una chica, pues la presencia femenina era prácticamente inexistente en el guión y esto preocupaba a Lucas. Aunque esta idea no funcionó, fue clave para llegar a una conclusión mientras escribía el tercer guión de la película. ¿Y si traía de vuelta a la princesa y a Luke y les daba protagonismo a ambos? ¿Y si fueran gemelos? La solución parecía perfecta. Lucas no debía elegir entre un protagonista masculino y uno femenino, tendría dos protagonistas. De hecho, Lucas era un amante de la simbología en la mitología. El planeta desértico no tendría un sol, sino dos soles gemelos. Junto a esta decisión surgiría otra clave. Al convertir a la princesa en un personaje protagonista, algunos de los otros personajes de los dos primeros guiones terminaron desapareciendo. Pero aquello provocó la llegada de un nuevo personaje, un anciano mentor de la fuerza. Lucas era un gran amante de los ensayos de Joseph Campbell sobre el camino del héroe. Luke necesitaba un mentor al que sobrepasar. Con todas estas ideas, Lucas escribió un tratamiento de guión de 6 páginas que entregó a los directivos de Fox, donde ya constaba de Star Wars como el episodio 1 de las aventuras de Luke Starkiller, lo que demuestra que desde un comienzo la idea de Lucas fue la de convertir aquella historia en una saga. Una parte esencial de Star Wars son sin duda sus efectos especiales. Pese a que la película se iba a rodar en Inglaterra, Lucas mantuvo el apartado de efectos visuales en California. El primer nombre que se unió a este departamento fue John Dykstra. Lucas se reunió con él para discutir cómo se podrían rodar las escenas de las naves en vuelo de una forma dinámica y emocionante. Lucas tenía una idea clara y Dykstra las herramientas para llevarla a cabo gracias a una idea: cámaras con control de movimiento. Star Wars iba a innovar lo visto en el cine en muchos aspectos, pero el principal iba a ser en los efectos especiales. Por este motivo, Lucas comprendió que sería necesario toda una empresa dedicada a ello, y así nació Industrial Light and Magic, la que sigue siendo en nuestros días una de las empresas más importantes y vanguardistas en desarrollo de efectos especiales y su tecnología a nivel mundial. En primavera del 75, Lucas también visitó a su amigo Steven Spielberg, que trabajaba por aquel entonces en la edición y montaje de la película Jaws, Tiburón en español. Lucas quedó tremendamente impresionado por la banda sonora de la película. De hecho, la música para Star Wars fue uno de los elementos a los que había dedicado bastante tiempo. Tenía claro que quería una banda sonora clásica, algo con lo que el espectador sintiera conexión dentro de una historia de ciencia ficción espacial. Fue por tanto Steven Spielberg quien puso a George Lucas en contacto con John Williams. Se reunieron y Lucas mostró el guión de la película al compositor. Llegaron a un acuerdo, aunque Williams comenzaría a componer la banda sonora más adelante, pues en verano del 75 estuvo trabajando en la película de Hitchcock Familia Plot y en su concierto para violín y orquesta. Pero la banda sonora de Star Wars no era lo único que preocupaba a Lucas, también los efectos sonoros. Para ello contrató al mejor en aquel campo que había por aquel entonces, Ben Burtt. Su dedicación y la calidad de su trabajo en otras producciones llamó la atención de muchos cineastas, y desde que fue contratado por Lucas, incluso antes de comenzar el rodaje, ya empezó a crear una biblioteca de sonidos que podrían ser utilizados durante la producción y la posterior edición y montaje de la cinta. El proceso para iniciar la producción de Star Wars llevó casi 2 años, pero con la llegada del verano de 1975, finalmente Lucas pudo comenzar a trabajar en la primera entrega de la saga. Hasta aquí el segundo vídeo de la historia de la Guerra de las Galaxias. Un gran like si os ha gustado, suscribíos al canal para apoyarlo y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en COD.